Él la dejó embarazada. 18 años después, su hija Genio sube al escenario y él finalmente descubre la verdad. Parte 1. Un adiós sin palabras. Emilia Torres tenía solo 21 años cuando su vida dio un giro que jamás pudo haber imaginado. Viviendo en un pequeño dormitorio en el centro de la Ciudad de México, equilibraba sus clases de diseño de moda durante el día con turnos nocturnos en una boutique de segunda mano para pagar el alquiler. Soñaba con convertirse en una diseñadora, alguien cuyo nombre algún día se susurrara en las pasarelas de moda. No era rica, pero era ambiciosa y, sobre todo, estaba enamorada. Santiago Méndez era todo lo que Emilia no era. Mayor, seguro de sí mismo, ya exitoso. A los 27 tenía su propia compañía de inversiones, una reputación por acuerdos agresivos pero inteligentes, y un mentor en el mundo financiero que lo presentaba en cada fiesta como el próximo prodigio. Tenía ojos marrones que veían a través de los mercados y un encanto que lo hacía imposible de ignorar. Cuando entró en la boutique donde Emilia trabajaba una noche lluviosa de jueves, sus mundos chocaron. Ella no debía estar en su turno. Alguien había llamado enfermo, y él no debía estar de compras. Solo estaba allí para pasar el tiempo antes de una cena tardía con clientes. Comenzaron a hablar. Una semana después, eran inseparables. La llevaba a clubes de jazz en la Roma, la sorprendía con viajes nocturnos a Coyoacán por pizza y la escuchaba hablar de sus diseños como si ya fuera una leyenda. Por primera vez, Emilia sintió que alguien creía en ella sin necesitar pruebas. Cuando se enteró de que estaba embarazada, estaba aterrorizada. Pero una pequeña parte de ella tenía esperanza. Santiago siempre dijo que algún día quería una familia. Quizás no en ese momento, pero un día. Tal vez el destino estaba empujando ese plan hacia adelante. No esperó. Le contó todo durante el desayuno en su penthouse, con la voz temblorosa, las manos planas contra sus rodillas. Él la miró en silencio. Luego pidió tiempo para pensar. Al día siguiente, desapareció. Su número de teléfono dejó de funcionar. Su asistente dijo que estaba viajando indefinidamente. No más flores, no más mensajes, no más respuestas. Emilia se sintió destrozada. Llamó una y otra vez, hasta que finalmente alguien en su compañía le dijo sin rodeos: no quiere contacto. Ella no sabía que él había recibido una carta escrita a máquina, fría, firmada con su nombre. Pero no por ella. En ella, el escritor afirmaba que el niño no era suyo y que ella había mentido para atraparlo. La carta le decía que se fuera ahora y no mirara atrás. El remitente era su madre, Victoria Méndez, una mujer de nervios de acero que había construido una dinastía de dinero y control y no toleraba las distracciones, especialmente de estudiantes pobres de moda. Santiago creyó la carta, o tal vez eligió creerla. No la llamó. No hizo preguntas. Se fue. Emilia se quedó sola. Pensó en terminar el embarazo. Sería más fácil. Su beca ya estaba pendiendo de un hilo, y sus padres habían cortado lazos cuando ella se mudó a la ciudad, sin terminar su título de negocios. Pero cuando escuchó los latidos del corazón durante su primera ecografía, todo cambió. Se mudó del dormitorio, vendió su máquina de coser, y encontró un estudio del tamaño de un armario en un pueblo a 3 horas al norte llamado Villahermosa. No había escena de moda, ni clubes nocturnos, ni caras conocidas. Lloró durante semanas. Contaba las monedas para los comestibles. Cosía vestidos de novia de otras personas en su sala de estar solo para poder permitirse las vitaminas. Pero se negó a rendirse. Este niño sería amado.
Este niño nunca se sentiría abandonado. Y por mucho que doliera, ella nunca volvería a decir su nombre. Parte 2. Un milagro en invierno. Sofía nació en una amarga noche de enero, cuando la nieve afuera cubría las ventanas con capas gruesas y silenciosas, y las luces del hospital parpadearon una vez durante un golpe de viento que casi cortó la energía. Emilia había llegado sola, encorvada por el dolor, su abrigo empapado y pegado a su rodilla. La enfermera había preguntado suavemente si vendría el padre. Emilia solo negó con la cabeza. No había dicho su nombre en meses. El parto fue largo, agotador y crudo. No había flores, ni abuelos emocionados caminando por los pasillos, ni una pareja orgullosa para cortar el cordón umbilical. Pero cuando pusieron a la pequeña niña en el pecho de Emilia, todo lo demás desapareció. Tenía cabello rubio que ya se estaba formando en su coronilla, y cuando sus ojos se abrieron, eran oscuros, profundos, inconfundiblemente marrones. No su color, no el de su familia, eran los de él. Por un momento, Emilia no pudo respirar. La llamó Sofía sin dudar. Era un nombre que siempre le había encantado, fuerte y elegante. Sofía Torres. Sin guión, sin segundo apellido. Sin rastro de un hombre que había elegido la ausencia. Los días que siguieron fueron un borrón de ruido y silencio. Sofía lloraba a menudo y dormía poco. Emilia aprendió a funcionar con 3 horas de sueño interrumpido, alimentándola entre alarmas y tareas de trabajo autónomo. El apartamento seguía siendo demasiado pequeño, con un calentador que solo funcionaba si lo pateaba dos veces de lado y le rogaba. El aire de invierno se colaba por debajo de las ventanas, pero ella envolvía a Sofía en capas de mantas de segunda mano y la abrazaba fuerte durante cada tormenta. A veces le susurraba historias de un futuro hermoso donde vivían cerca del océano y tenían estanterías que tocaban el techo. No sabía si esos sueños se harían realidad alguna vez, pero la mantenían caliente. Cuando Sofía cumplió 1 año, ya podía mantener el contacto visual más tiempo que la mayoría de los niños pequeños. A los 2, armaba rompecabezas más rápido de lo que el personal de la guardería había visto. Emilia guardaba cada hito en un cuaderno de cuero gastado, junto con bocetos de diseños de ropa que nunca tenía tiempo de hacer. Trabajaba todo el día, recogía a Sofía por las tardes y se quedaba despierta hasta tarde terminando la contabilidad de una empresa de fontanería local, cuyo dueño le pagaba en efectivo por debajo de la mesa. El dinero era escaso, siempre, a veces insoportablemente. Hubo días en los que Emilia se quedaba sin comer para que Sofía no tuviera que hacerlo. Cortaba cupones, compraba de segunda mano y aprendió a estirar una bolsa de comestibles durante 1 semana entera. Pero de alguna manera, cada vez que veía a Sofía reír o leer en voz alta de uno de sus libros de cuentos, sentía que la vida todavía le estaba ofreciendo algo sagrado. Su hija era feliz, curiosa, intrépida. Y eso era todo. Parte 3. Un fenómeno silencioso. El pueblo de Villahermosa era pequeño y tranquilo, pero la biblioteca local se convirtió en su segundo hogar. La bibliotecaria, la señora Castro, notó temprano lo rápido que Sofía devoraba los libros de cuentos e introdujo suavemente los libros de ciencia para niños mayores. Emilia usaba sus descansos para investigar las clasificaciones de las escuelas públicas y los programas de enriquecimiento después de la escuela. No podía pagar la educación privada, pero podía construir un camino ladrillo a ladrillo. Para cuando Sofía entró en la escuela primaria, sus maestros la llamaban superdotada. Era callada pero observadora.
amable, pero ferozmente motivada. Nunca preguntó por su padre, ni una sola vez. Emilia se preguntaba si estaba esperando, o si de alguna manera ya lo entendía. En cada cumpleaños, Emilia le daba un regalo hecho a mano, un libro de cuentos cosido de tela, un vestido que ella adaptaba desde cero, o una caja de sombras llena de dibujos de sus recuerdos. No tenía nada caro que ofrecer, pero le daba todo lo que importaba. A medida que pasaban los años, el apartamento no se hacía más grande, pero sus vidas sí. Sofía se convirtió en la niña a la que otros niños admiraban, no porque fuera popular, sino porque no tenía miedo de ser diferente. Se unió al club de ciencias en la secundaria. Comenzó a dar clases particulares de matemáticas en el 7º grado y leía revistas médicas por diversión en el 8º. Emilia observaba con asombro silencioso. Había construido una vida con sueños rotos y cinta aislante, pero de alguna manera había producido algo dorado. Su hija era brillante, y aunque el mundo no había sido justo con ella, Sofía lo había convertido en algo hermoso. Para cuando Sofía cumplió 17 años, se había convertido en una especie de fenómeno silencioso en Villahermosa. Era el tipo de estudiante de la que los maestros hablaban en la sala de profesores, no solo por su inteligencia, sino por la forma en que se comportaba. Nunca buscaba atención, nunca se jactaba, nunca publicaba selfies, ni alardeaba de premios. En cambio, acumulaba conocimiento como otros acumulaban seguidores, y se comportaba con una gracia mucho más allá de sus años. Sus días se pasaban moviéndose entre clases avanzadas, sesiones de tutoría voluntaria, ferias de ciencias y maratones de estudio nocturnos en el mismo rincón de la biblioteca local donde había aprendido a leer. A pesar del peso de las expectativas, Sofía nunca parecía abrumada. Organizaba su tiempo con precisión militar. Su habitación, aunque pequeña, estaba cubierta de pizarrones, notas adhesivas, plazos de becas y citas que encontraba inspiradoras. Vivía en un mundo de ecuaciones, trabajos de investigación y ambición tranquila. Sin embargo, a pesar de todo su enfoque académico, había una dulzura en ella, una calidez heredada de su madre. Se tomaba tiempo para los estudiantes tímidos, defendía a cualquiera que fuera objeto de burla y siempre agradecía a los conserjes por su nombre. Fue su profesor de química, el señor Rivera, quien primero notó que estaba trabajando en algo mucho más grande que un proyecto escolar típico. En la parte trasera del laboratorio de ciencias, Sofía había instalado una mini estación de trabajo donde estaba desarrollando un sistema de filtración biodegradable y de bajo costo utilizando enzimas naturales. Su objetivo, le explicó una tarde mientras limpiaba vasos de precipitados, era crear algo que pudiera usarse en áreas subdesarrolladas, con poco acceso a agua potable. Había comenzado como una idea simple para un concurso local, pero cuanto más se adentraba en la investigación, más decidida estaba a convertirlo en algo real. El señor Rivera, asombrado por la profundidad de su investigación, presentó su proyecto a una exposición de innovación a nivel estatal sin decírselo. Cuando ganó el primer lugar, los representantes de las fundaciones científicas nacionales se dieron cuenta. Una de ellas, una mujer llamada Evelyn Soto, que trabajaba con una red de inversores filantrópicos, se presentó a Sofía después de la ceremonia y le preguntó si alguna vez había considerado postularse para la Cumbre Nacional de Innovación Juvenil en la Ciudad de México. Era un evento anual, solo por invitación, al que asistían cazatalentos universitarios, inversores y capitalistas de riesgo que buscaban apoyar talentos prometedores
antes de que siquiera entraran a la universidad. Sofía nunca había oído hablar de ello. Sonrió cortésmente y dijo gracias, pero en el momento en que llegó a casa, pasó horas investigando. Sabía que el costo del viaje por sí solo sería imposible de cubrir para su madre, pero Emilia no dudó. Esa misma noche, aceptó otro cliente de contabilidad tardío y solicitó subvenciones de viaje locales. En 3 semanas, todo estaba arreglado. El viaje a la Ciudad de México fue la primera vez que Sofía había salido del estado. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta de segunda mano y llevó los componentes de su proyecto en una caja reforzada con cinta aislante. Emilia no podía permitirse ir con ella, así que la abrazó fuertemente en la estación de autobuses, su voz temblando mientras susurraba: «Pase lo que pase allí, sé exactamente quién eres. Eso siempre será suficiente». La Ciudad de México era un mundo diferente a cualquiera que Sofía hubiera visto. Edificios altos de cristal se extendían hacia las nubes. El aire era eléctrico con ambición, y por todas partes que miraba, había personas que parecían irradiar poder y propósito. La cumbre se celebró en un lujoso salón de baile de hotel, lleno de filas de cabinas, luces de escenario, cámaras y extraños en trajes que hacían preguntas complejas. Durante las primeras horas, Sofía se sintió invisible. Su estación estaba en un rincón tranquilo de la sala, lejos del área de presentación principal. Las cabinas más cercanas al centro estaban llenas de estudiantes de academias privadas y programas internacionales, niños que hablaban con confianza sobre startups de varios millones de dólares y tenían mentores con apellidos famosos. Se sentía fuera de lugar, con sus zapatos de segunda mano y su blazer de segunda mano, pero se recordó a sí misma por qué había venido. Cuando los jueces llegaron a su mesa, habló sin notas. Explicó la ciencia, la escalabilidad, la rentabilidad y el potencial de impacto global. No se promocionó a sí misma como una marca. Simplemente dijo la verdad. Al final de su demostración, uno de los jueces la miró durante un largo momento y preguntó: «¿De dónde dijiste que eras?». A lo largo del día, más gente vino. Alguien debió haber hablado. Un profesor del TEC de Monterrey se detuvo y le dejó su tarjeta. Una mujer de un instituto de California le preguntó si estaría dispuesta a presentarse en una cumbre internacional en la primavera. Un inversor en tecnología la invitó a postularse para una beca de investigación de verano. El murmullo alrededor de su estación creció, no por una marca llamativa, sino porque el trabajo era real. El proyecto de Sofía era diferente. No estaba diseñado para impresionar, estaba diseñado para importar. A última hora de la tarde, mientras tomaba un breve descanso cerca de la mesa de refrescos, escuchó a un grupo de invitados elegantemente vestidos discutir el futuro de las inventoras y la importancia de la inversión temprana en el talento. Ella no sabía que uno de esos hombres, de pie de espaldas a ella, vestido con un traje de carbón y bebiendo una copa, era Santiago Méndez, su padre. Él no la había visto todavía, y ella nunca lo había visto a él. Estaban en la misma habitación por primera vez en 18 años, y ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Parte 4. Un fantasma del pasado. Santiago Méndez no solía asistir a cumbres de innovación juvenil. Su calendario estaba lleno de salas de juntas corporativas, negociaciones internacionales e inversiones tecnológicas de alto riesgo. Pero este evento en particular había llamado su atención después de que uno de los socios junior de su firma mencionara una lista creciente de estudiantes inusualmente dotados que presentaban soluciones para el mundo real.
Mendes Tech Ventures había lanzado recientemente un ala filantrópica centrada en inversiones educativas en etapa temprana. Y aunque Santiago rara vez se encargaba de la divulgación él mismo, algo sobre este viaje a la Ciudad de México lo había obligado a ir en persona. Se dijo a sí mismo que era por visibilidad estratégica, unas pocas fotos de relaciones públicas, tal vez 1 o 2 nombres prometedores a los que vigilar. Lo que no esperaba era que el día tomara el giro más brusco de su vida. El salón de baile estaba lleno, vibrando con energía juvenil, ambición de ojos brillantes y el bajo murmullo del networking. Estrechó manos, asintió a través de las presentaciones y declinó cortésmente las entrevistas. No estaba de humor para charlas triviales. Algo en la habitación se sentía pesado. Tal vez era la fatiga, o tal vez era la sensación que tenía a veces, en los momentos de silencio entre reuniones, de que algo faltaba y había faltado durante mucho tiempo. Estaba a mitad de una conversación con un asesor principal del TEC de Monterrey, cuando notó una pequeña reunión que se formaba en una de las esquinas traseras de la sala de exposiciones. Podría haberla ignorado, generalmente lo hacía, pero una voz familiar entre la multitud le llamó la atención. No familiar, porque la reconociera, sino por su tono. Era tranquilo, preciso, con propósito. Alguien estaba explicando un mecanismo científico de una manera que incluso un no científico podía entender. Sus ojos se desviaron, y fue entonces cuando la vio. La chica estaba de pie junto a una pantalla hecha a mano, nada llamativa, solo investigación, cuidadosamente organizada, diagramas y una mesa con una serie de pequeños modelos de filtración. Estaba explicando algo a un panel de oyentes, y había una sutil confianza en su postura, del tipo que no era ensayada ni entrenada. Santiago no podía decir por qué, pero su corazón dio un tirón extraño y discordante. Tenía el cabello rubio largo recogido en una trenza suelta, y cuando se giró ligeramente para ajustar su equipo, vio su rostro con claridad. Por un momento, todo en él se congeló. Sus ojos, profundos, inconfundiblemente marrones, miraban hacia arriba mientras hablaba con uno de los jueces, y Santiago sintió que algo antiguo y enterrado subía a la superficie. Se acercó, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. No había duda. Sus rasgos eran inquietantemente familiares. No se parecía a él en la estructura, pero los ojos, la forma, el enfoque tranquilo, la ligera inclinación de su cabeza cuando se detenía a pensar. Él conocía esos patrones. Los había visto antes, hace 18 años, en una habitación de hospital que nunca visitó, en un adiós que nunca se dio cuenta de que había hecho. Se parecía a Emilia. Se movió a través de la multitud, atraído por algo que no entendía. Cuando llegó al borde del grupo alrededor de su cabina, vio su nombre en la pantalla. Sofía Torres. No Méndez. Solo Torres. Se tambaleó ligeramente hacia atrás, casi como si lo hubieran golpeado. No había escuchado ese nombre en casi 2 décadas. Se había obligado a no hacerlo. Emilia Torres. La chica que una vez amó, la que había pensado innumerables veces en silencio, la que había dejado atrás después de que llegara una carta, fría, devastadora, final. Una carta que le decía que el niño no era suyo, que ella había mentido, que no quería nada de él. Pero ahora, de pie frente a esta chica de 18 años, Santiago se dio cuenta de algo que se había negado a creer durante años. Esa carta había sido una mentira. No necesitaba una prueba de ADN. No necesitaba confirmación.
Estaba mirando a los ojos de su hija. El pánico lo invadió, chocando con la culpa, la conmoción y algo aún más pesado, el dolor. Se había perdido todo. Los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Toda su vida había pasado sin él. Y ahora aquí estaba ella, de pie frente a él, brillante y serena, y ni siquiera sabía que él existía. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, ella se movió hacia la mesa de refrescos, pasando junto a él sin siquiera una mirada. ¿Por qué miraría? Él era un extraño. Y luego la vio, Emilia. Estaba de pie en el otro lado de la habitación, medio escondida detrás de uno de los estandartes altos, observando a Sofía como una centinela orgullosa. Su cabello era más corto ahora, metido detrás de una oreja, y su postura era más recta, pero era ella, la misma Emilia de la que se había enamorado, excepto que sus ojos ahora llevaban una profundidad y un cansancio que él nunca había visto antes. Sus ojos se encontraron. Solo duró un segundo, pero en ese segundo, el tiempo se derrumbó. Y en ese segundo, el tiempo se fue. Todos los años que la había sacado de sus pensamientos, todo el dolor que creía haber enterrado, todas las elecciones que había defendido, todo volvió con una fuerza que casi le quitó el aire de los pulmones. Ella no dijo nada, no lloró, no gritó ni corrió. Simplemente lo miró, como si lo desafiara a moverse, a desafiarlo a hablar. Su expresión no era de odio, no, sino que era algo que había crecido más viejo, pero tampoco era acogedora. Estaba cansada, cautelosa, viva con recuerdos que ninguno de los dos había confrontado. Él dio un paso hacia ella, pero ella se alejó, no de forma dramática, no con enojo, solo con la tranquila determinación de alguien que había pasado demasiado tiempo esperando algo que nunca llegó. Santiago se quedó allí, rodeado de éxito, de dinero, de todo lo que siempre había creído que quería. Y todo lo que podía pensar era que había perdido a las dos personas que podrían haberle dado un significado. Su hija estaba aquí, viva, extraordinaria, y él era un fantasma en su mundo. Por primera vez en 18 años, Santiago Méndez sintió todo el peso de lo que se había alejado. Y por primera vez, no sabía si tenía derecho a volver a Enter. Parte 5. La confesión y el principio de la redención. Santiago salió de la gala esa noche en un estado de entumecida incredulidad. No se quedó para los discursos principales, ni para la recepción de clausura. No habló con nadie al salir, ignorando a los inversores y periodistas que intentaban estrecharle la mano o entregarle tarjetas. Apenas recordaba haber caminado por el vestíbulo del hotel o subido al coche negro que esperaba afuera. Su conductor le preguntó si todo estaba bien, pero Santiago solo asintió, mirando fijamente a través de la ventana tintada, mientras las luces de la Ciudad de México se desdibujaban. Nada se sentía real. La ciudad de afuera se veía exactamente igual. Sin embargo, algo fundamental dentro de él se había movido, y no había vuelta atrás. Pasó la noche en la suite de su penthouse, sin dormir, sin trabajar, solo sentado en silencio con un vaso de whisky intacto en la mano. Los pensamientos venían en oleadas, imágenes de Emilia de hace años, el sonido de su risa, el día en que le había dicho que estaba embarazada. Luego la carta, el papel que todavía recordaba sosteniendo en la mano como una sentencia de muerte, cada palabra diseñada para matar el futuro que ni siquiera se había dado cuenta de que quería. En ese momento, había parecido racional irse.
Lógico. Acababa de empezar a hacerse un nombre. No creía estar listo para un hijo, y mucho menos para un escándalo. Pero ahora, 18 años después, entendía que la lógica había sido una máscara. El miedo había tomado la decisión. Y las mentiras de otra persona la habían sellado. A la mañana siguiente, Santiago hizo algo que no había hecho en años. Regresó a la fuente del dolor. Abrió el cajón cerrado de su estudio, donde guardaba documentos antiguos, archivos que nunca tocaba, pedazos de la vida que había enterrado. La carta todavía estaba allí, doblada y amarillenta por el tiempo. La leyó de nuevo. El tono, la forma de expresarse. No sonaba como Emilia. Era fría, sin emoción ni matiz. Algo andaba mal. En la parte inferior, la firma estaba escrita a máquina, no a mano. Su estómago se retorció. Llamó a su ex asistente, una mujer llamada Angélica, que había trabajado de cerca con su madre durante ese tiempo. Cuando ella respondió, no perdió el tiempo en formalidades. Angélica, dijo, su voz tranquila pero firme. ¿Mi madre escribió la carta de Emilia hace tantos años? Hubo una larga pausa en el otro lado, luego un suspiro. He esperado 18 años para que me preguntes eso. La verdad se derramó. Victoria Méndez, elegante, calculadora, había interceptado la verdadera carta que Emilia había escrito, una llena de miedo, esperanza y honestidad, y la había reemplazado con un mensaje falsificado, destinado a cortar todos los lazos. Ella había visto la relación como una amenaza para el futuro de Santiago, una inconveniencia que él no podía permitirse. Angélica lo había sabido, pero se mantuvo en silencio por miedo a las represalias. Ahora, después de casi 2 décadas, la verdad finalmente salió a la luz. Santiago colgó y sintió que sus rodillas se debilitaban. Era demasiado tarde para deshacer los años, demasiado tarde para volver a los primeros pasos o cumpleaños o nanas, pero tal vez no demasiado tarde para intentarlo. No para arreglarlo, porque algunas cosas no se podían arreglar, sino para mostrarle a ella, mostrarles a las dos, que no se había ido a sabiendas, que se había equivocado, pero no había sido indiferente, que le importaba. Intentó contactar a Emilia, pero ella no respondió. Los correos electrónicos se quedaron sin respuesta. Las llamadas nunca fueron devueltas. No era enojo, podía sentirlo. Era protección. Ya no se estaba protegiendo a sí misma de él, estaba protegiendo a Sofía. Y no podía culparla, así que comenzó desde afuera. Financió de forma anónima el resto de la beca de Sofía a través de un acuerdo de donantes silencioso. Se puso en contacto con los organizadores de la cumbre y solicitó que su proyecto apareciera en su boletín global. A través de un ex profesor en el TEC de Monterrey, le aseguró una invitación a un programa de investigación para graduados de secundaria. Cada movimiento que hacía era estratégico pero invisible, sin firmas, sin anuncios. No quería comprar su camino de regreso a su vida, solo quería asegurarse de que las puertas que ella merecía estuvieran abiertas. Por la noche, investigaba su trabajo de forma obsesiva. Leía cada línea de sus trabajos publicados, estudiaba su forma de pensar y se encontraba asombrado por su visión. Sofía no era solo inteligente, era revolucionaria. Pensaba como una ingeniera, hablaba como una humanitaria y se comportaba como alguien a quien nunca le habían dicho que no podía hacer algo. Fue obra de Emilia, todo ello. Ella había criado a esta niña sin ayuda, sin apoyo, sin red de seguridad.
Y sin embargo, Sofía se había convertido en alguien en quien el mundo ahora luchaba por invertir. La parte más difícil era mantenerse alejado. Quería llamarla, presentarse, explicarlo todo. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué diría? Soy tu padre. Desaparecí porque alguien me mintió y no me molesté en averiguar la verdad. No era suficiente. Las disculpas eran fáciles. 18 años de silencio no lo eran, así que esperó. Siguió ayudando donde podía, siempre de forma anónima, siempre con cautela. Hizo arreglos para que se reuniera con mentores. Programó almuerzos con mujeres en STEM que podrían inspirarla e incluso presionó para que su trabajo fuera presentado a un comité global de premios científicos para jóvenes. Cada vez que escuchaba su nombre mencionado en un artículo o en un podcast, sentía una punzada de orgullo y dolor. Pasaron semanas antes de que Emilia finalmente respondiera. Era una sola línea en un correo electrónico. Sé que fue tu dinero. Sé que lo sabes. No la contactes. Se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. No era cruel. Era claro. Era un límite. Y sin embargo, esa misma semana, Sofía le envió una solicitud de LinkedIn. Él no sabía cómo lo había encontrado, o qué sabía, o si la solicitud había sido accidental. Pero estaba allí, mirándolo fijamente. Hizo clic en aceptar. Le temblaban las manos. Era la puerta más pequeña. Una grieta. Pero para Santiago, se sintió como aire después de ahogarse. Por primera vez desde esa noche en la Ciudad de México, se permitió esperar. Tal vez el camino por delante no estaba cerrado. Tal vez la redención no comenzaba con grandes gestos, sino con presencia, paciencia y verdad. Parte 6. El encuentro inevitable. Sofía no esperaba nada inusual cuando envió la solicitud de conexión. Fue un acto tranquilo e impulsivo, provocado más por la curiosidad que por la intención. Había visto su nombre mencionado en un artículo sobre donantes anónimos que apoyaban la innovación juvenil. Y aunque no sabía exactamente cómo lo sabía, algo en la forma en que el artículo describía la participación del hombre se sintió personal. Recordó haberlo visto de pasada en la cumbre semanas antes, un hombre de traje oscuro, con ojos cansados, observando su cabina desde el otro lado de la habitación, como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, no le había dado mucha importancia. Pero ahora, después de un comentario extraño de uno de los jueces y el repentino impulso que su proyecto había ganado en círculos mucho más allá de su alcance, comenzó a atar cabos. La sensación de que alguien la estaba cuidando ya no era solo intuición. Era real. Y tenía la corazonada de que era él. Se guardó su descubrimiento para sí misma durante unos días. Su madre había estado más tensa de lo habitual últimamente. Llegaba a casa del trabajo callada y distraída. Se demoraba más de lo necesario mirando fotos antiguas, doblando la ropa como si no estuviera realmente en la habitación. Sofía no hizo preguntas. Sabía cuándo su madre estaba cargando con algo pesado. Siempre habían sido solo ellas dos, y Emilia nunca le había mentido. Pero esto era diferente. Esta era la primera vez que Sofía sentía que algo se le estaba ocultando. El momento llegó de forma inesperada. Era un sábado por la noche. La lluvia golpeaba las ventanas, y Sofía estaba en la cocina terminando una solicitud de beca, mientras Emilia estaba en el fregadero lavando los platos a mano. Sin levantar la vista, Sofía dijo en voz baja: «Creo que sé quién es mi padre». Las manos de Emilia se detuvieron en el agua. No se movió durante 5 segundos enteros. Luego, lentamente,
Cerró el grifo y se secó las manos con una toalla, de espaldas a su hija. «Di eso otra vez», susurró. Sofía cerró su portátil. «Lo vi en la cumbre. No lo sabía entonces, pero creo que él es quien me ha estado ayudando. La financiación anónima, las conexiones de investigación, comenzó después de la Ciudad de México. Reconocí su nombre en un artículo de donantes y luego lo encontré en línea. Su nombre es Santiago Méndez, ¿verdad?» Emilia se dio la vuelta, su rostro pálido pero tranquilo. Sus ojos buscaron los de Sofía, y luego algo en ella pareció desinflarse. Asintió una vez. «Sí». La palabra cayó en la habitación como un plato roto, frágil, final, imposible de ignorar. Sofía no habló por un momento. Había preparado 1000 versiones de esta conversación en su cabeza, pero ninguna se sentía bien ahora. Finalmente, preguntó lo único que importaba. ¿Sabía él de mí? Emilia se sentó frente a ella y soltó un aliento lento y tembloroso. «No, no realmente. No entonces». Y así le contó todo. La verdad, la historia de amor, el silencio repentino, la carta falsificada, la traición no solo de una pareja, sino de un futuro. Le contó a Sofía sobre la noche en que dio a luz sola, sobre los años de trabajar en turnos dobles, sobre la elección de nunca envenenar la vida de su hija con resentimiento. No había sabido la verdad completa hasta hacía poco, pero había sospechado durante mucho tiempo que algo no cuadraba. Y cuando lo vio en la cumbre, todo dentro de ella lo confirmó. Al hombre que una vez amó le habían mentido, pero también se había permitido desaparecer sin luchar. Sofía escuchó sin interrumpir. Su rostro se mantuvo inmóvil, pero su corazón latía en su pecho como una campana de advertencia. Todo este tiempo había vivido sin un padre, no porque hubiera muerto o fuera desconocido, sino porque había sido engañado, porque había creído una mentira, porque no había investigado. El dolor no era agudo, era lento y profundo, como algo que se sacaba de su pecho hilo por hilo. «Entonces, ¿él lo sabe ahora?», dijo finalmente. «¿Que soy su hija?». Emilia asintió. «Sí, lo descubrió después de la cumbre. Él es quien financió tu programa. Ha estado tratando de contactarme. No lo dejé hablar contigo. No sabía si ayudaría o simplemente dolería más». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, observando cómo la lluvia dejaba vetas en el cristal, en largas líneas temblorosas. «¿Por qué no se esforzó más en ese entonces?», preguntó. «¿Por qué no lo cuestionó? Estabas embarazada de su hijo. ¿Por qué no fue eso suficiente?». Emilia negó con la cabeza lentamente. «Me pregunto eso todos los días, pero creo que la respuesta es simple. Tenía miedo, y tal vez demasiado orgullo, y dejó que otra persona decidiera su vida por él». Sofía no respondió. Esa noche, no durmió mucho. Releyó todo lo que pudo encontrar sobre Santiago Méndez, su carrera temprana, su ascenso en el mundo tecnológico, su reputación de decisiones calculadas y distancia emocional. Trató de imaginarlo como un joven, asustado y ambicioso, y trató de imaginarlo ahora, tratando de enmendar, sin saber cómo. Al día siguiente, le envió un mensaje. Era corto, cauteloso y directo. «Sé quién eres. Sé lo que pasó. Todavía no sé lo que quiero de ti, pero creo que deberíamos hablar». Se lo quedó mirando durante mucho tiempo antes de darle a enviar. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. En algún lugar profundo dentro de ella,
Algo viejo se estaba despertando. No era esperanza exactamente, sino la posibilidad de ella. Y eso era suficiente para empezar. Parte 7. Una conversación en el parque. Santiago leyó el mensaje 5 veces antes de permitirse creer que era real. Estaba sentado en su oficina, rodeado de paredes de cristal y el zumbido tranquilo de un mundo que ya no le interesaba como antes. Su teléfono vibraba con alertas de mercados y asistentes y reuniones a las que ya llegaba tarde, pero nada de eso importaba. No en ese momento. El mensaje había venido de Sofía, no de Emilia, no de un abogado, no de un primo lejano. Sofía misma, la chica cuyo rostro lo había perseguido desde la noche de la cumbre, la chica que miraba al mundo con una mente más aguda que la mayoría y ojos que eran la mitad suyos. Ella se había acercado. Las palabras eran cautelosas y frágiles, pero eran abiertas. Ella quería hablar. Él no sabía qué responder. Para un hombre que había construido imperios con sus palabras, que podía influir en las salas de juntas e inversores con una sola frase, Santiago se encontró paralizado. No había instrucciones para esto. No había fórmula. No había guión. Respondió simplemente: «Sería un honor hablar contigo. ¿Cuándo y cómo te sientas lista?» Pasaron 3 días antes de que ella respondiera de nuevo. Él no la presionó. Pasó el tiempo caminando a través de recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo, obligándose a sentarse con la vergüenza. La imagen de Emilia, sola en un hospital cubierto de nieve. El sonido de la risa de un niño que había nunca escuchado. Los cumpleaños perdidos, los proyectos escolares, las rodillas raspadas, las solicitudes universitarias. Todos los momentos que nunca podría reclamar. Pero no dejó que la culpa lo destrozara. Dejó que le enseñara. Ahora entendía que la redención no era un solo acto. Eran 1000 ofrendas silenciosas presentadas pacientemente con el tiempo. Sofía finalmente sugirió que se reunieran en un parque cerca del campus universitario al que se había comprometido recientemente. Era a principios de la primavera, el tipo de día en que los árboles comenzaban a despertar y el aire traía los primeros indicios de algo nuevo. Santiago llegó 15 minutos antes. No llevaba traje, ni reloj, ni abrigo caro. Justo un suéter simple y jeans, como si tratara de alejarse del hombre que había sido y convertirse en el hombre que intentaba ser. Cuando llegó, la vio antes de que ella lo viera a él. Se veía como ella misma, concentrada, reflexiva, ligeramente cautelosa. Sus hombros estaban cuadrados, su caminar era firme, su rostro indescifrable. Se sentó en el banco frente a él y entrelazó las manos en su regazo. Por un momento, ninguno de los dos habló. «No, realmente no sé cómo hacer esto», admitió finalmente. «Yo tampoco», respondió él suavemente. «Pero estoy aquí». Ella lo miró. Su mirada era firme. «¿Por qué no volviste? Incluso después de que te fuiste, incluso si la carta era convincente, ¿por qué no investigaste? ¿Por qué no lo intentaste?» Era la pregunta que había estado ardiendo dentro de ella desde el momento en que supo la verdad. Y merecía una respuesta. Santiago no evadió. No culpó a su madre ni al caos de su carrera. No puso excusas. En cambio, se miró las manos y dijo: «Tuve miedo, y fui egoísta. Dejé que una carta dictara todo porque me daba una excusa para no enfrentar la posibilidad de ser padre antes de estar listo. Me dije a mí mismo que era lo mejor para ti, para tu madre, para mi carrera. Pero la verdad es que era débil. Era joven y arrogante, y pensé que podría huir de la culpa. Pero me siguió de todos modos». Sofía no habló durante un largo momento. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos brillaron débilmente
a la suave luz de la mañana. «No quiero una explicación perfecta», dijo finalmente. «Solo quiero honestidad». «Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora», dijo él. «Y tiempo, el que sea necesario. Sé que no puedo aparecer 18 años después y esperar algo. Solo quiero que sepas que ahora te veo, completamente, y estoy orgulloso de quién eres, ya sea que alguna vez me llames padre o no». Ella apartó la mirada, parpadeando rápidamente. El viento susurró en las ramas sobre ellos. Por primera vez, algo dentro de ella se aflojó, solo un poco. No era perdón. Todavía no. Pero era algo más suave que el enojo, un espacio donde la comprensión podría crecer. Hablaron durante más de 1 hora. Él hizo preguntas, no sobre la escuela o los logros, sino sobre ella. ¿Qué libros le gustaban? ¿Qué tipo de música escuchaba? ¿Qué la hacía reír? Y él le contó historias, no sobre dinero o poder, sino sobre los sueños que solía tener y los errores que lo moldearon. Por primera vez, ella vio las grietas en su armadura y se dio cuenta de que el hombre sentado frente a ella no era solo una figura de su imaginación. Era real, imperfecto, que lo intentaba. Al final de la conversación, ella se puso de pie y dijo: «Todavía no estoy lista para nada, pero creo que me gustaría seguir hablando». Él asintió. «Cuando quieras, estaré aquí». Ella se alejó lentamente. La distancia entre ellos aún era grande, pero ya no infinita. Santiago permaneció en el banco mucho después de que ella se hubiera ido, el viento soplando a través de los árboles, el sonido del mundo que comenzaba de nuevo. Más tarde esa noche, Sofía regresó a casa y encontró a su madre esperando en la cocina. Emilia levantó la vista, buscando una señal en el rostro de su hija. Sofía no dijo nada de inmediato. Simplemente se acercó, envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su madre y la abrazó. «No se escapó esta vez», dijo en voz baja. Escuchó. Y por primera vez en años, Emilia se permitió creer que tal vez la sanación era posible. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque el futuro podría hacerlo. Parte 8. La redención. No se gana, se construye. Los meses que siguieron no fueron tranquilos ni fáciles, pero fueron honestos. Sofía y Santiago comenzaron a reunirse regularmente, a veces en lugares públicos, a veces en rincones tranquilos de la ciudad donde podían hablar sin el peso de las miradas o las expectativas. Sus conversaciones fueron incómodas al principio, llenas de pausas e incertidumbre, pero debajo de esa vacilación había algo firme, un deseo de saber, de entender, de construir. Santiago nunca presionó, nunca pidió que lo llamaran papá, no trajo regalos ni promesas, simplemente se presentó, una y otra vez, y escuchó. Y lentamente, ladrillo a ladrillo, un puente comenzó a formarse. Aprendió sobre su infancia, no solo los hitos, sino los momentos tranquilos, los días que ella y Emilia pasaron horneando en un apartamento frío, las noches que leyeron libros juntas bajo una sola lámpara parpadeante. Ella le contó sobre los maestros que habían creído en ella, los proyectos científicos que habían despertado su curiosidad y el hambre que había sentido, no solo de comida, que a veces era escasa, sino de oportunidades, de seguridad, de espacio para soñar. Santiago se sentó con cada historia como si fuera una confesión, absorbiendo cada palabra, lamentando los recuerdos que se había perdido, pero honrándolos de todos modos. Emilia se mantuvo cautelosa. No interfirió, pero tampoco se involucró.
Observó desde la distancia cómo Sofía forjaba esta nueva conexión, siempre lista para atraparla si se caía. Hubo días en los que el pasado subía como una marea dentro de ella, recordándole el dolor, la soledad, las noches que había llorado en silencio mientras su hija dormía a su lado. Pero luego los veía, a Sofía y a Santiago sentados en el parque, o caminando uno al lado del otro en una calle tranquila, y algo dentro de ella se suavizaba. No por perdón, no del todo, sino por reconocimiento. La gente podía cambiar, y tal vez algunas heridas no estaban destinadas a ser borradas, sino a ser entendidas. Todo cambió la noche de la ceremonia de los Premios Nacionales de la Ciencia del Futuro. El evento se llevó a cabo en un gran salón en una importante ciudad de España, un espacio construido para senadores y académicos, no para estudiantes de secundaria. Sin embargo, esa noche estaba lleno de las mentes jóvenes más brillantes del país, cada una en llamas de posibilidad. Sofía había sido elegida como una de las 3 finalistas por su innovadora investigación en filtración de agua sostenible, y su nombre había sido susurrado en círculos científicos durante semanas. Periodistas, inversores y líderes universitarios llenaron los asientos, su atención fija en el escenario. Sofía estaba en el backstage, los nervios zumbando en sus venas. Llevaba un vestido simple, de color crema, cosido por la propia Emilia, y un pequeño broche en forma de molécula en su cuello. Cuando se anunció su nombre, y la multitud se levantó en aplausos, se adelantó hacia la luz con una calma que nunca supo que poseía. Habló sin notas. Estoy aquí hoy no como alguien que surgió de circunstancias perfectas, sino como alguien que surgió porque se le permitió. Porque mi madre, una mujer que tuvo 3 trabajos y nunca perdió la esperanza, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Porque los maestros, los mentores, y sí, incluso los extraños silenciosos, abrieron puertas que yo nunca podría haber abierto sola. Hizo una pausa. Sus ojos se movieron a través de la multitud, deteniéndose por un breve momento en 2 rostros en la primera fila. Emilia, con los ojos muy abiertos por la emoción, y Santiago, con las manos entrelazadas, mirándola no como un benefactor o un símbolo de redención, sino simple y completamente como un padre. Solía creer que el dolor era algo que llevábamos solos, continuó, que la ausencia significaba la finalidad, que el silencio era el final de la historia. Pero he aprendido que a veces la ausencia es solo un capítulo, y el silencio es el espacio donde la verdad espera ser dicha. La sala se quedó en silencio. No hubo toses, ni movimientos en los asientos, solo respiración, contenida en 1000 pechos. Así que hoy acepto este premio no solo para mí, dijo, con voz firme, sino para cada niña de cuyo futuro se dudó, para cada madre que lo dio todo sin esperar nada a cambio, y para cada persona que aprendió que nunca es demasiado tarde para presentarse. El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras destellaron. Los reporteros garabatearon notas. Pero Sofía no escuchó nada de eso. Bajó del escenario y caminó hacia la primera fila. Emilia se puso de pie primero, envolviendo a su hija en un abrazo que hablaba de 1000 noches sin dormir y 1000 momentos más de orgullo. Y luego, lentamente, Sofía se volvió hacia Santiago. Él se levantó, inseguro, sin saber si se le permitía esto. Pero ella dio un paso adelante y abrió los brazos. Él la abrazó, con cuidado, con reverencia, como si temiera que pudiera desvanecerse. Esa noche, todo volvió a cambiar. Los titulares eran brillantes.
innovadora adolescente captura el corazón de la nación. Sofía Torres, la chica que diseñó un futuro. Pero para ella, el momento que más importaba llegó horas después, en una tranquila habitación de hotel donde se sentó entre su madre y su padre, comiendo comida para llevar de cajas de papel y riéndose de algo que ni siquiera era gracioso. No hablaron del pasado. No lo necesitaban. Estaban construyendo algo más ahora. Parte 9. El hogar de la redención. En los meses que siguieron, Sofía comenzó su primer año en el TEC de Monterrey. Emilia abrió una fundación para madres solteras jóvenes, ofreciendo ayuda legal, apoyo para la vivienda y becas. Santiago estableció la beca de innovación Sofía Torres para jóvenes desfavorecidos en STEM. Los tres no eran una familia tradicional, pero eran una familia de todos modos, construida no sobre la perfección, sino sobre la verdad, el esfuerzo y la elección de seguir intentando. Algunas heridas nunca desaparecen, pero a veces se convierten en el lugar por donde entra la luz. Esta historia no es solo sobre el abandono o el reencuentro, es sobre el costo silencioso y brutal del silencio y la fuerza extraordinaria que se necesita para reconstruir. Algo que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Lo que hace que el final sea poderoso. No es que todo se resuelva mágicamente, sino que los personajes eligen encontrarse en las secuelas del dolor, con honestidad, humildad y el coraje de volver a empezar. Sofía no perdona fácilmente, y no debería hacerlo. Emilia no olvida, pero deja ir. Y Santiago no espera la redención. Se gana el derecho a estar presente, paso a paso. Eso es lo que hace que los momentos finales suenen verdaderos. No la perfección, sino el esfuerzo. No el reencuentro, sino el ajuste de cuentas. Al final, la historia nos recuerda que algunas heridas dejan cicatrices. Sí, pero las cicatrices pueden ser fuertes. Son la prueba de que la curación fue posible. Y en eso hay belleza. Preguntas para ti. ¿Qué momento de la historia te pareció que marcó el punto de inflexión en el crecimiento de Santiago? ¿Crees que Emilia tomó la decisión correcta al no contactar a Santiago después de su diagnóstico inicial? ¿Por qué? El final se centra en un nuevo comienzo. ¿Qué crees que podría ser el mayor desafío para su relación y su nueva familia? Únete a la conversación. Comenta abajo tu opinión sobre las acciones de los personajes. Haz clic en me gusta si esta historia te conmovió. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar.